La expansión industrial va mucho más allá del momento nearshoring que vive México, de la cual se prevén al menos 2 décadas de bonanza. Esta percepción la saben inversionistas y desarrolladores que ven otros factores como la manufactura y el efecto del e-commerce. Concluimos nuestra serie 3 ideas que inspiran en la ola industrial con Robert Drago de la firma de evaluación Logan en México. Robert, bienvenido. ¿Qué nos compartes de la mirada financiera que existe del mercado inmobiliario industrial de nuestro país? Bueno, Claudia, es un gusto estar contigo primero. Nosotros trabajamos constantemente con Fibras y otros inversionistas y hacemos una encuesta de inversión cada año. Hablando con nuestros clientes, yo creo que la perspectiva de ellos varía mucho dependiendo en qué tipo de activo estamos hablando o qué asset class estamos hablando. Entonces, en términos generales, ellos tienen una perspectiva muy positiva de industrial, pero los otros asset classes todavía están reservados de la recuperación de retail y oficinas. Entonces, hoy en día yo creo que industrial tiene expectativas de crecimiento, de demanda importante, especialmente de Asia. Y estamos entrando en una época de nuevas construcciones y expansión de industrial en México. ¿Qué indicadores existen actualmente de oferta y demanda que debieran considerar los inversionistas en los corredores industriales que están más activos en el país? Porque si bien hay actividad, no es la misma en las diferentes regiones. Hablando de nearshoring, yo creo que el norte del país han cambiado mucho en estos años. Yo creo que hace 2 años, hace 3 años, estábamos en una dinámica de oferta y demanda que fue en equilibrio, ¿no? Eso indica que había entregas y absorción en lo mismo ritmo, ¿no? Y el mercado estaba en balance. Pero yo creo que estos años había un incremento importante de demanda en industrial de usuarios de diferentes países. Yo creo que principalmente de Asia había un incremento importante de demanda, pero la oferta sigue con lo mismo ritmo de anterior. Entonces lo que tenemos es un sector inmobiliario con poco vacancia, hoy en día casi cero, y el mercado no está en equilibrio. Yo creo que hoy en día está en sobredemanda. Es importante entender en qué modo está el mercado y hoy en día en México estamos en un mercado de sobredemanda. Entonces hay mucha presión a construir nuevos proyectos, entregar naves industriales, bodegas nuevas para satisfacer la demanda que está llegando. Claro, esto entonces, Robert, ¿cómo se refleja en términos de el riesgo y específicamente en los cap rates? Que creo que ese es un indicador muy importante para medir la perspectiva de los inversionistas. Mucha gente le gusta hablar de cap rates, ¿no? Si cap rates está subiendo o bajando. Pero quería tomar un momento a definirlo. ¿Qué es un cap rate? Un cap rate para nosotros es un punto de referencia en tiempo donde calculan y proyectan el NOI, que los ingresos netos operativos, por el valor pagado para un activo. Entonces es una tasa y yo creo que si nosotros miramos muchas diferentes transacciones podemos entender la tendencia. Entonces cap rates se pueden mudar y variar en tiempo y hay factores que empujan los cap rates. Yo creo que los factores son rental growth expectations o crecimiento de renta, las expectativas del crecimiento de renta, la oferta y demanda de capital y activos y finalmente una cuestión global que son rendimientos de bonos gubernamentales. Entonces primero hablando de expectaciones de renta. Hemos tocado
el tema de oferta y demanda. Y yo creo que las expectativas de crecimiento de renta han subido mucho estos años. El año pasado estábamos registrando crecimientos en varios mercados entre 10 y 15%. Y eso refleja mucha demanda y poco oferta. Y yo creo que si estoy, no sé, generalizando del mercado industrial, yo creo que la oferta que está llegando al mercado no va a satisfacer realmente la demanda. Entonces vamos a seguir con crecimiento de renta importante y eso afecta cap rates a la baja, ¿no? Pone presión a la baja porque inversionistas están pensando que en año 2, 3, 4 hay crecimiento y rentas más alto, ¿no? Eso impacta este cálculo de cap rate. Segundo, hablando de la capital y activos, yo creo que en el mercado inmobiliario varias fibras están levantando capital y yo creo que el nivel de capital disponible a comprar activos estabilizados está subiendo en el mercado, pero los activos en venta o los portafolios en venta no están llegando como en un ritmo fuerte, ¿no? Entonces creo que en este sentido este factor está estable o tal vez está empujando un poco a la baja de cap rates, ¿no? Finalmente, globalmente, nosotros estamos viviendo en un mundo con más inflación y esta inflación está, reflejado en bonos, rendimiento de bonos. Entonces, rendimiento de bonos refleja el risk-free rate, ¿no? Y este risk-free rate está subiendo globalmente, liderando por bonos de Estados Unidos, ¿no? Entonces eso pone presión en todas las expectaciones de rendimientos de cualquier tipo de inversión, inclusive real estate. Si yo tengo que generalizar y hablar de los tres factores y dónde va cap rates, yo creo que cap rates están estables en industrial o vamos a ver un bajada este año o un presión a la baja. Cap rates son puntos de referencia, pero indica que hay mucha demanda para estos tipos de activos y son inversiones que son estables y las inversionistas tienen un apetito para comprarlas. Claro, uno de los factores, además de la ubicación geográfica, particularmente en la zona norte, para todo este reordenamiento de la cadena de suministro, es justo esa misma ubicación y el Tratado de Libre Comercio, ¿no? El TEMEC con Estados Unidos. Es un factor también atractivo, pero preguntarte, este tema de que las rentas sigan subiendo y los factores que explicabas en tu respuesta anterior, ¿permitirán que México siga siendo atractivo en las decisiones de inversión de las empresas que quieren establecerse en nuestro país? En términos generales, globalmente había cambios geopolíticos que afectan dónde quiere ubicar las compañías para producir o manufacturar productos. Hemos visto un aumento importante, una subida de riesgo político en Asia. Eso impacta dónde quiere ubicar estos multinacionales en el largo plazo. Entonces, una inversión de una planta implica una perspectiva y un apuesto por el largo plazo. Y yo creo que, hablando de México, está justo al lado de Estados Unidos, pero es estable. Relativamente en términos de ubicación, el riesgo político es moderado. Logísticamente está cerca de Estados Unidos y conectado con calles, ¿no? con carreteras. Yo creo que eso es un lado. Y en el otro lado tenemos empresas de Europa que están saliendo o buscando otras ubicaciones a manufacturar fuera de Europa. También porque había
más riesgo político, pero también el costo de energía han subido bastante en países como Alemania. Entonces mi respuesta breve o resumido es que México ofrece beneficios que estos países no tienen o estas regiones no tienen. Un nivel de riesgo político más bajo, un costo de energía más bajo y una distancia y una manera de entregar producto mucho más cercano del mercado más grande que es Estados Unidos. Entonces, yo creo que por el mediano plazo, México va a tener ventajas globalmente para compañías a ubicar y producir aquí en México. Claro, ahora por otra parte ya lo habías mencionado un poco el tema de los bonos, mencionaste en algún momento la inflación y hay otros indicadores en el entorno macroeconómico que sumarán o tal vez, cambiarán la perspectiva en relación con los avalúos mismos de propiedades industriales, que es donde ustedes están básicamente establecidos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Hablando de avalúos, yo creo que evaluamos proyectos o un proyecto industrial en una forma de flujo de caja. Eso es como nosotros hacemos avalúos. Un flujo de caja toma ciertos inputs importantes y llegamos a un valor, ¿no? Los factores más importantes en un avalúo industrial son crecimiento de renta, el nivel de crédito que tiene el inquilino, el contrato, cómo es el plazo del contrato, si el contrato tiene una garantía, si el contrato tiene una garantía local o es global o internacional. También hay factores como cap rate que impacta valores y también TIR, que es similar a cap rate pero en el largo plazo. Entonces hay muchos factores, pero hablando de valores en México, yo creo que el cap rate, el TIR es relativamente estable o bajando. Crecimiento de rentas son fuertes en industrial. En términos de contratos, hay clientes que quieren ubicar en México que son multinacionales y estas compañías multinacionales tienen crédito o un estabilidad o son muy estables en términos financieros, tienen la respalda para firmar contratos por el largo plazo. Y finalmente la mayoría están en dólares. Entonces el riesgo de moneda está bajo. Cuando yo miro el mercado industrial y miro industrial como un asset class, normalmente tiene uno de los perfiles de riesgo más bajo en todos los tipos de activos en México porque el ingreso o el rendimiento está en dólares y tienes un crédito internacional de estas compañías. Entonces son muy estables en mi perspectiva. Claro, esto significa que los inversionistas que quieren financiar o que quieren desarrollar o participar en proyectos en desarrollo aún siguen viendo este potencial en mediano plazo. Se decía que el nearshoring, lo decía al inicio de esta conversación, se espera de él, al menos yo había escuchado en algún momento un ciclo de 60 meses, pero ahora se ha empezado a decir que incluso si todo favorece al proceso, podríamos llegar a 2 décadas prácticamente de expansión a partir del nearshoring. ¿Cuál es tu punto de vista? Depende mucho en demanda. Y yo creo que es una pregunta importante a entender. Es una incertidumbre en el mercado porque demanda está medido por el pasado. ¿Cuántos metros hemos absorbido en años anteriores, ¿no? Entonces podemos mirar el año pasado y decir, tenemos X demanda. Pero cuando un mercado industrial llega a una ocupación casi a 100%, es difícil empezar a proyectar la demanda en base del año pasado, porque es posible que está creciendo exponencialmente, ¿no? Entonces, es muy positivo, Claudia. La pregunta clave es si esta demanda es una ola del corto plazo o más por el mediano o largo plazo. Hablando y escuchando especialistas geopolíticas, yo creo que estamos en un mundo que tienen ciertos factores que implican riesgos políticos en el mediano y largo plazo más altos, más elevados, especialmente en Asia.
Si eso pasa, yo creo que no vamos a tener una bajada de demanda de compañías que quieren reubicar a Norteamérica, Suramérica, Centroamérica. Obviamente México tiene la ventaja, muchas ventajas para compañías que quieren manufacturar, y yo creo que estos factores no van a cambiar en el mediano plazo. Ok, esto significa que, en resumen, la inversión en parques industriales de nuestro país, desde la perspectiva no local, sino internacional, ¿sigue considerándose segura? Yo creo que sí. En términos generales, hay factores en México que son muy positivos. En términos de la perspectiva internacional, el proceso de elegir un nuevo presidente, yo creo que o presidenta, es muy positivo. Ambas opciones en la perspectiva de inversionistas son buenas, y yo creo que México como país tiene una demográfica atractiva también. Entonces, hablando muy generalmente, yo creo que es un país en modo crecimiento industrial, y va a estar así en el mediano largo plazo. Claro, ahora, los inversionistas y los que tienen una visión de largo plazo siempre esperan este famoso momento de salida, es decir, de qué manera aseguran que es el mejor momento para salir y no reflejar pérdidas. Si pudiéramos futurear un poco sin necesidad de tener una bola de cristal, porque creo que se dificultaría, ¿cuál sería tu previsión? Es decir, ¿cómo podría medirse esta posibilidad de salir y minimizar el riesgo en una situación eventual, no sé, como que sea observada de área de oportunidad? Y pongo como ejemplo el acceso a energía eléctrica. Hablando de inversión en industrial, yo creo que hay dos tipos, ¿no? Uno es construcción y uno es invertir en proyectos que ya tienen inquilinos, ya están construidos, ¿no? Entonces, hablando de construcción, yo creo que la meta de construir naves industriales es construirlo en un tiempo relativamente corto, con inquilinos, y eventualmente venderlo, los activos, a un vehículo financiero como un fibra o otro tipo de inversión. Entonces, yo lo veo positivo el negocio de construir nuevos proyectos. Hay demanda, pero la dificultad de desarrolladores en el sector industrial en México hoy en día es encontrar terreno con infraestructura, número uno, y hay pocos, ¿no? Hoy en día hay pocos. Entonces, el pipeline de terreno es muy importante en el ciclo de construir industrial. Yo creo que eso es la incertidumbre, pero en un punto, no, en una perspectiva buena, si alguien tiene terreno y tiene un pipeline, es una ventaja, ¿no? Hay mucha demanda, y a construir nuevos proyectos es muy importante y necesario hoy en día. Entonces, yo lo veo como estos tipos de proyectos y inversiones demoran entre 3 y 5 años. Si nosotros tenemos una expectativa de demanda fuerte en el mediano y largo plazo, yo lo veo una inversión relativamente atractiva, ¿no? Si nosotros miramos el otro lado, que son inversiones en industrial de fibras y otros vehículos financieros de largo plazo, yo creo que en México hay un ecosistema financiero de fibras que son listados en la bolsa, que son líquidos, y yo creo que la entrada y salida es relativamente fácil, ¿no? Es relativamente sencillo y líquido. Entonces, pocos mercados en Latinoamérica tienen este aspecto y liquidez en el mercado financiero inmobiliario. Es una ventaja para México. Claro, desde luego. Y te preguntaría, digamos, desde
desde una perspectiva más de oportunidades de inversión, por ejemplo, para muchas empresas asiáticas que están integradas a las cadenas de producción, por ejemplo, de la industria automotriz, que traen una demanda y traen compromisos internacionales, ¿podrá responder el mercado mexicano a través de sus corredores industriales a la velocidad que ellos están demandando? Eso es la pregunta clave y Claudia, yo no sé si tengo la respuesta. Y yo creo que para entender eso tienes que estudiar cada región, cada ciudad y entender oferta y demanda y proyectar las entregas de las bodegas y la demanda proyectada. Pero como mencioné antes, la incertidumbre de demanda es importante. En el otro lado, yo digo que cuando hablamos de manufactura, las compañías que quieren ubicar en México, cada vez que crece México y las hubs de manufactura como automotriz, es mucho más estable toda esta red de producción. Entonces, año por año, yo creo que es más atractivo a ubicar en México y es más estable en términos de toda esta red de producir un producto como automóviles. Perfecto. Finalmente te preguntaría, ¿cuáles son las 3 palabras que determinarían el atractivo del mercado inmobiliario industrial? ¿Qué palabras, en 3 conceptos, definirían el inspirarse para entrar al mercado industrial? Multinacionales, dólares y largo plazo. Multinacionales, ellos son los inquilinos típicos para industrial en México. Dólares, los contratos están firmados en dólares y finalmente son de largo plazo. Y estoy hablando de, 10, 20 años. Entonces son relativamente estables, muy estables.